Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy os traigo una idea que no es original mía, obviamente, porque no se me había ocurrido, fíjate. Y es que hace pocos días descubrí el canal de cazadores de libros que están haciendo una serie de vídeos donde proponen 10 libros que deberían estar en tus estanterías y, bueno, para crear un fondo de biblioteca bueno, ¿no? Obviamente su opinión es súper subjetiva, igual que la mía, y a mí me moló y he decidido traeros pues 10 más una, porque no he podido quitarla, novelas que creo que son imprescindibles en una biblioteca. Como siempre os dejaré los enlaces al vídeo que descubrí de Cazadores de Libros y a su canal, porque obviamente la idea es suya y yo no me apropio de nada. Pero os quería traer mis recomendaciones. Creo que no os van a sorprender, pero bueno, al final creo que son los que deberían estar sí o sí. El primero de todos no podía ser otro que Frankenstein de Shelley. Ya sabéis, los que me seguís en el canal desde hace tiempo, que Frankenstein es mi libro favorito de todos los tiempos. Creo que además Mary Shelley lo escribió súper jovencita y consiguió una obra de ciencia ficción con una reflexión profunda sobre la sociedad y el miedo que tenemos hacia lo desconocido y cómo la sociedad intenta destrozar todo lo que no conoce y pues eso, ¿no? Le crea como esa repulsión, ese miedo. Vemos también como algo inherentemente bueno, como es el monstruo de Frankenstein, puede llegar a convertirse pues en algo malo, porque al final pues a hostias te vuelves malo. No sé, me parece un libro súper rico. Yo tengo la edición, me lo leí hace mucho tiempo en una edición normal, luego para un cumpleaños me regalaron la edición anotada de Frankenstein, que lo tengo como un tesoro, y me parece un libro espectacular que debería estar sí o sí en las estanterías de todo el mundo y que todo el mundo debería leer. El segundo libro que os traigo tampoco es ninguna sorpresa porque es otro de mis libros favoritos de todos los tiempos y es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde ha hecho cuentos, ha hecho teatro, ha hecho de todo. La importancia de llamarse Ernesto, que es una obra de teatro, es desternillante, pero creo que El retrato de Dorian Gray es una obra espectacular. Yo lo leí en catalán en una traducción increíble, donde no solo la trama, sino que la estructura y la palabra es deliciosa y me parece una obraza. Creo que además engloba muy bien este movimiento hedonista que tenía Oscar Wilde, habla un poco de, bueno, de esta doble moral inglesa y me parece un libro espectacular, no solo por la trama, de esta trama horror gótica que tiene El retrato de Dorian Gray, sino por la crítica social. Oscar Wilde hacía muchas obras, yo creo que todas, pero bueno, como no me lo he leído todo, hacía muchas obras que escondían una crítica a la sociedad de la época. Creo que El retrato de Dorian Gray es una de ellas. Y la verdad es que yo creo que si te lo lees con un poco de querer ir más allá, le puedes sacar muchísimo jugo a esta novelaza, que creo que debe estar sí o sí. Aparte ahora tenéis la edición normal y la de Reino de Cordelia, que es la edición sin censura, así que bueno, podéis elegir. La tercera obra que os traigo es La Divina Comedia de Dante Alighieri. Yo creo que no se ha hablado tanto de la Divina Comedia en el canal. Me lo leí cuando iba al instituto y me pareció genial. O sea, me parece una obra súper buena. Es cierto que te tiene que gustar el tema quizá más religioso, porque habla al final de el descenso en una vida pecaminosa de Dante porque ha perdido a la mujer que amaba y tal, y cómo esta pues intercede por él ante Dios, y Virgilio aparece y le envía, bueno, le hace un poco de guía del infierno y el purgatorio, y más tarde Beatrice, que es la mujer que la ha perdido, pues le llegará por el cielo, porque Virgilio pues obviamente no puede salir del infierno, porque imagina que era pagano. Entonces, la gracia de la Divina Comedia no es solo la parte religiosa, que sí que es interesante, te habla de la estructura clásica de los infiernos y del cielo según la religión católica, los 9 coros infernales, los 9 coros celestiales, puedes ver la jerarquía celestial, que si te gustan los ángeles como a mí, pues es maravilloso, pero además
Dante aprovechó para criticar muy duramente a los miembros de su sociedad que se las daban de santurrones cuando eran unos corruptos, y los mete efectivamente en el infierno, en el círculo que corresponda. A mí me parece una obra súper buena. Es cierto que necesitáis que la edición esté anotada porque habla de gente de su época que no trascendieron todos de la misma manera. Entonces, si no está anotado y no sabéis qué hizo, pues no sabéis por qué es tan importante que esté allí. Lo único que os diré es que el infierno y el purgatorio es súper dinámico, porque al fin y al cabo están castigando los pecados, cada pecado tiene un castigo diferente. El purgatorio, pues estás redimiéndote de los 7 pecados capitales para poder ir al cielo, pero luego en el cielo la lectura se hace un poco más cuesta arriba porque lo único que hacen es bailar y brillar y ser felices. Y claro, pues no hay mucha historia, pero a mí me parece un pedazo de obra que creo que debería estar en todas las bibliotecas del mundo. La siguiente que os traigo es una distopía, yo creo que es mi distopía favorita, y no es otra que 1984 de Orwell. Esta es un clasicazo, creo que, bueno, de momento todos os estoy diciendo clasicazos, pero es que creo que es una distopía redonda, una distopía donde se habla de una sociedad que cada vez nos parecemos más, y ahí fue todo un visionario, donde alguien puede abrir los ojos y donde el final, a diferencia de otras distopías, a mí no me dejó indiferente. O sea, precisamente porque tiene un final que no es espectacularmente optimista, te da aún más ganas, te da aún más pie a reflexionar sobre qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo y el inmenso poder que tiene la gente que está a la cabeza de los gobiernos y en las sombras gobernando, y que les estamos dando un poder increíble que se vuelve contra nosotros, y hasta qué punto esto está bien, ¿no? A mí me pareció un novelón. Yo creo que todo el mundo, si ahora os hiciera spoilers de 1984, creo que a estas alturas de la vida esto tiene más años que la puerta, pues no sería un crimen, pero es que me interesa que quien no haya leído 1984 vaya un poco virgen sabiendo pues un poco esto y ya está, porque se sorprenderá de la cantidad de cosas que tienen paralelismos con lo que ocurre hoy en día y hacia dónde estamos yendo. La siguiente novela que os quiero traer es una novela de ahora, de hace poquito, y no es otra que Ritos funerarios de Hannah Kent. Ritos funerarios fue la primera novela que leí de Hannah Kent. Tengo las otras dos pendientes por leer, pero aún no las he leído. Pero me maravilló ver lo espléndidamente bien que Hannah Kent narra, lo fácil que te mete en la historia y lo que empatizas, en el caso de Ritos funerarios, con la protagonista, y me parece espectacular. Ritos funerarios nos narra la historia de la última mujer ajusticiada a pena capital en Islandia, así que no os hago spoilers si efectivamente la novela acaba con la muerte de la protagonista, porque es lo que es. Es un relato histórico, nos habla de el tiempo que estuvo viviendo con el jefe del pueblo, en el que mientras esperaba que le llegara la hora, y bueno, pues la meten a servir en esa casa, ¿no? Y haremos pues un recorrido al por qué ella ha acabado condenada a muerte. Veremos un poco las diferentes relaciones que se entablan con el resto de personajes, la evolución de los personajes a raíz de conocer a la chica y pues obviamente el final, ¿no? Es un libro que no puedes parar de leer, empatizas muchísimo con la chica. Yo viví el final de la novela como una gran injusticia, obviamente, pero en todo caso tiene una fuerza narrativa increíble, y creo que una novela de Hannah Kent tiene que estar en la librería de cualquier persona que quiera hacer un fondo de biblioteca bueno. El siguiente que os traigo tampoco podía fallar, y es Entrevista con el vampiro de Anne Rice. De hecho, creo que deberían estar las crónicas vampíricas enteras, pero como son 13 libros, o 12 libros, creo que en todo caso la primera, Entrevista con el vampiro, es un muy buen libro, que incluso podríamos decir que podría ser autoconclusivo con final abierto, y en el que se romantiza y se recrea la figura del vampiro y se le da pues ese toque más humano, más ambiguo sexualmente y tal, que conocemos hoy en día.
Obviamente el toque ambiguo sexual pues también estaba en otras novelas más antiguas, como la de Carmila de Sheridan Le Fanu o como en Manor, pero creo que aquí lo rescata y lo vuelve una figura más gótica y romántica, y me parece espectacular. Es una novela que habla de vampiros, pero en realidad nos habla de metafísica, de si existe el alma, de si alguien aparentemente condenado se podría redimir, bueno, si Dios da la espalda a todo aquel diferente. Es una novela que le puedes sacar muchísimas lecturas, aparte de la meramente de entretenimiento, y me parece espectacular. Si os gusta el género gótico y si os gustan los vampiros, creo que Entrevista con el vampiro tiene que estar. Luego os traigo mi novela favorita de este año, que es El cordero carnívoro de Agustín Gómez Arcos. No os voy a decir mucho más de lo que ya os dije en el último vídeo, porque hice una reseña un poco extensa sobre el tema. Solo deciros que habla de la España franquista y nos habla de un incesto homosexual en una familia acomodada, venida un poco a menos, pero acomodada. Y me parece que es una crítica al franquismo, a cómo se vivía, a este no conformismo, pero que tiene que estar en la clandestinidad porque el poder aplasta todo lo que no sea como lo que él quiere, que me parece que tiene una fuerza espectacular. La prosa es completamente lírica, me recuerda en ocasiones a Lorca, ya lo dije en la reseña que hice en profundidad, y creo que es una novela que merece muchísimo la pena. Yo, menos mal que la he descubierto gracias a José, porque es que es el novelón del año para mí. Y ahora os traigo 4 novelas orientales que creo que deben estar. Empezamos por un crossover entre Estados Unidos y China, porque hablamos de Lisa Si, que tiene ascendencia china pero que vive en Estados Unidos, si no me acuerdo mal ahora. Y entre todas las novelas de Lisa Si, yo recomiendo El abanico de seda, que fue la primera que leí, que nos habla del Nushu, que es un idioma que solo tenían las mujeres para comunicarse entre ellas. No seguía el tema del ideograma chino, sino que era una forma de hablar mucho más simplificada, de escribir mucho más simplificada, y que pues metían en las obras de bordado que hacían y se enviaban entre ellas y tal. Nos hablarán de 2 mujeres que entablan una amistad súper profunda, que se conocen porque según los astros son almas gemelas, y pues hablarán un poco de la caída en desgracia de la pudiente y de la subida social de la no tan pudiente, de las relaciones, de cómo evoluciona la relación que tenían ellas, porque, bueno, se dice que es una relación de amistad. Jesús y yo tenemos la teoría de que al igual había algo más que amistad entre ellas, pero bueno, y de cómo un malentendido puede tener consecuencias importantes en la relación de 2 personas que se aman tanto, ¿no? Me parece un libro espectacular, delicado, y es un libro que te deja completamente destrozado y te hace reflexionar muchísimo sobre el mundo. Habla también del vendaje de los pies, que era algo aberrante, y no sé, me pareció un novelón. De hecho, en la batalla de los favoritos desbancó a Frankenstein en su momento, así que es una novela que tiene que estar sí o sí. Os traigo ahora un clásico japonés y que a mí me enamoró, y que es Kokoro, de Natsume Soseki. Yo me lo leí en la edición de Impedimenta. Es un clásico japonés, por lo tanto tiene esa lectura pausada, y es básicamente la relación que se entabla entre una persona más joven y alguien al que llamará maestro, y que, bueno, con el que compartirá vivencias y aprenderá un poquito pues cómo su maestro ve la vida y cómo ha llegado hasta donde ha llegado y tal. Es una novela muy pausada, muy delicada, muy japonesa. Quizás si no has leído nunca novela japonesa no es la mejor para empezar, porque puede aburrirte de lo pausada que es, porque al final no pasa nada, es simplemente la evolución de 2 personajes al conocerse, pero es una novela deliciosa y que representa muy bien, a mi parecer, la literatura japonesa, y yo la tengo que recomendar porque es preciosa y genial. La siguiente novela, y esta es la penúltima que os traigo, es Confesiones de una máscara de Yukio Mishima, y es que yo os tenía que traer Yukio Mishima, porque es que si no, no soy yo. Y Confesiones de una máscara es la primera novela que yo he leído de Yukio Mishima, pero también me parece la más representativa de él, porque
nos hablará, es una novela semi-biográfica, semi-autobiográfica, donde se nos narrará el despertar sexual, homosexual, del protagonista al ver un cuadro de San Sebastián, que es ese santo que, bueno, se ha dicho muchas veces que es el santo gay, y que es un joven atravesado por flechas, atado a un árbol. Esto a él le despertará su primera excitación sexual, tanto que al final creo que si no lo hace en ese momento, pues lo hace más tarde, pero se masturbará pensando y viendo ese cuadro. Y a partir de ahí veremos pues cómo él vive su homosexualidad de una forma un poco bastante retorcida, donde él se imagina a hombres eviscerados, atravesados por espadas, y todas estas cosas a él le ponen mogollón. Creo que si te vas a ver Confesiones de una máscara no te tienes que quedar ahí, quiero decir. Está hablando de escenas de evisceración y de ensartar con espadas y tal, y obviamente pues eso es un poco gore, pero yo creo que él habla un poco más allá. Aquí vemos esa fuerza viril, ¿no?, encarnada en esa espada atravesando a otros hombres, que yo creo que aquí hace una clara alusión al tema fálico. Pero por otro lado no podemos perder de vista que era Mishima, y que Mishima siempre ha tenido un lado donde él buscaba la muerte, darle sentido a su muerte porque no le encontraba tanto a su vida. Siempre se ha sentido profundamente en conflicto con su homosexualidad, y por lo tanto tenía periodos donde renegaba de ella o la llevaba en secreto. Quiero decirte, no era alguien que se aceptó, no fue nunca alguien que se aceptó completamente, y creo que estas escenas pues más macabras hablan un poquito también de ese problema de aceptación que tuvo. Pero yo creo que básicamente lo que te enseña también es que pone las bases. Es una novela que escribió cuando él era muy jovencito, y aquí ya vemos que él tenía un conflicto y que tenía cierta atracción hacia la muerte, y es algo que acompañó todas las obras que hizo posteriormente y que al final pues se llevaron a cometer seppuku. Creo que es una novela vital para entender a Yukio Mishima, y es una novela que tienes que leer con un poquito más de vista y no solo quedarte con lo que te está contando, porque a raíz de entender la novela y leerla con un poco de ojo, puedes ver muchas cosas que explicarán más tarde los comportamientos que tuvo Yukio Mishima y que le llevaron finalmente, como digo, a la muerte. Así que creo que es imprescindible, sobre todo si te gusta Yukio Mishima, pero también porque también ves esta lírica japonesa que te hace incluso bello algo tan chungo como que te ponga a ver gente que está siendo matada, básicamente. Y por último, creo que también debería estar en la estantería de cualquiera que quiera hacer un fondo de bibliotecas interesante, La vegetariana de Han Kang. Podría decir Actos humanos, y es una novela espectacular y que creo que más gente puede entenderla. La vegetariana creo que es un poco más complicada de entender, pero yo creo que La vegetariana es mejor que Actos humanos. Actos humanos nos narra un periodo funesto de Corea del Sur que yo desconocía y que me parece increíble, y me parece aún más fuerte que el propio gobierno de Corea del Sur prohibiera hablar de esto en su momento. Pero, y pese a que es espectacular y es estremecedor, creo que La vegetariana tiene mucha más fuerza narrativa si lo lees con un poco de idea, y más allá del hecho de es una desequilibrada que decide no comer carne y la gente se le va a la olla cuando lo ve. Al final, esta es la trama superficial. Es una chica que un día, a raíz de unos sueños desagradables, decide dejar de comer carne, y en Corea del Sur, donde la carne tiene cierta importancia, pues todos sus allegados no lo entienden, e incluso ejercen violencia contra ella por no querer comer carne. Poco a poco la chica irá despersonalizándose hasta hacerse ajena a su cuerpo, y veremos escenas muy complicadas donde otro hombre allegado a ella ejercerá sobre ella. Y el final ya es un acabose de realismo mágico, si le quieres decir, o de metáfora, lo que tú quieras, pero creo que es una novela que se tiene que leer con un poquito de vista y más allá de lo que te está contando, porque en realidad lo que hace Han Kang, y creo que lo hace de forma magistral,
porque a partir de un hecho tan nimio ves estas reacciones desmedidas, es criticar la violencia que tiene la sociedad coreana hacia la mujer, sobre todo, la libertad con la que se ejerce ese machismo y esa violencia, y un poco como esta incomprensión y esta obligatoriedad a seguir al grupo y ser como el grupo y no destacar. A mí me parece un novelón. Yo descubrí a Han Kang con esta novela, que reconozco que no es fácil, pero a mí me enamoró, y más tiempo que reflexiono sobre ella, más me dice. Así que creo que si sois un poco lectores un poco que vais más allá de la novela que os está contando, creo que estas novelas que os he dicho orientales, que son las que suelen tener pues estas lecturas un poco más complicadas, serían guay. Creo que os pueden gustar muchísimo. Lo único que, pues obviamente, son un poco peculiares. Luego, obviamente, os gustarán o no os gustarán. Quiero decir, yo no os estoy diciendo que estos son las grandes novelas del mundo. Para mí son 10 imprescindibles, pero os digo lo mismo que dijeron los cazadores del libro en su momento. No es algo que sea así. Yo no tengo la verdad, es mi opinión, es puramente subjetivo. La vegetariana puede no gustaros, obviamente, como el resto de libros, pero que no os guste porque no conecte con vosotros, porque quizá la forma de narrar de Han Kang pues no conecta con vosotros, pero no porque sea la lectura de es que es una tía que se le va la olla y deja de comer carne. Este es el punto, ¿no? Si vais a ir leyendo, vais a ir hacia esta novela simplemente leyendo la historia y ya, pues quizá quitadla. Por eso la pongo la última, es el +1, porque quizá no vais a empatizar en absolutamente nada. Pero si tenéis ganas de enfrentaros a una novela coreana pues un poco más complicada, con realismo mágico, con metáforas un poco más elaboradas, pues creo que es una novela que es súper disfrutable y que podéis pasaroslo pipa con ella. Pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido muy difícil elegir solo estas 11 novelas, yo tendría que haber elegido más, pero quería hacer el vídeo pues con 11 novelas, en realidad eran 10, pero bueno, 11 novelas que creo que deberían estar en todas las bibliotecas, en todas las librerías, en todas las estanterías. Decidme en comentarios si coincidís conmigo en algunas, en todas, en ninguna. Decidme cuáles son vuestros imprescindibles en las estanterías. La verdad es que hablando, cuando iba a grabar el vídeo mi chico me ha dicho una idea muy chula, que no sé si haré, porque puede ser un poco heavy, pero es que 10 libros no deberían estar en las estanterías. Quizá la haga. También he pensado en hacer 10 imprescindibles en cuentos y 10 imprescindibles en poesía y teatro. Si os gusta, decídmelo porque lo prepararé. Si no os gusta, pues no, da igual. Pero bueno, espero vuestros comentarios. Si, como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues dadle a like, compartidlo con más gente para que cada vez seamos más en la comunidad. Y si eres nuevo por aquí y te ha gustado este vídeo, te invito a que veas otros vídeos de mi canal. Y si te gustan, obviamente te invito a que te quedes, a que te suscribas y a que le des a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos vídeos que vaya subiendo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!